Vamos a comenzar entonces los 7 sellos. Después de que habíamos llorado, Señor, ¿cómo hago para entender mi historia? ¿Cómo hago para entender lo que me está pasando en la vida? A ti y a mí, que tengo dificultades, que tengo angustias, que la economía está durísima, que no me alcanza para comprar las cosas. ¿Qué será, Señor, lo que va a pasar en mi historia, en mi vida? Me puse a llorar, así como dice el libro del Apocalipsis, y me dijeron, no llores. No llores, que Jesús va a abrir el sello, que Jesús va a descubrir tu historia, que Jesús te ayudará a comprender lo que pasa en tu vida, porque el león de la tribu de Judá ha roto las cadenas y ha vencido. Comencemos entonces leyendo el primer sello. Vamos adelante. Primer sello. Dice así: vi al Cordero que abría el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 vivientes que decía con voz de trueno, ven. Vi un caballo blanco y a su jinete con un arco y le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2. El jinete blanco con caballo blanco. Recordemos que ya lo habíamos medio hablado cuando hablamos de los colores. Los 4 jinetes con sus caballos. Y sale el primero, el jinete con corona y con arco. Hay una complicación dentro de los exégetas para definir exactamente si es positivo o es negativo. ¿Quién abre la historia? ¿Quién empieza a desvelar la historia? Jesús. Picaxa, que es una de las bibliografías que utilizo, lo toma desde el lado negativo. Pero hay otras bibliografías que creo que están más de acuerdo conmigo, que es Jesús. Que también Jesús representa al ser humano con toda la capacidad de vencer en su vida. Está puesto para vencer, o sea, ha salido como vencedor, con corona y con arco, para no equivocarse, para no fallar. Esos somos nosotros, vestidos de blanco, con toda la capacidad para conquistar esta vida, para salir adelante conquistándola. Veamos cuáles son las diferencias del primer jinete con respecto a los otros 3 que veremos. Al rojo, al negro, al verde. ¿Cuáles son las diferencias de este? El caballo blanco con su jinete blanco, que le han dado corona y flecha. Primero que todo, cuando vayamos a leer el sumario en Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 8, no vamos a encontrar al caballo blanco. Encontraremos todas las acciones de los otros 3, pero no el caballo blanco. ¿El color blanco es qué? Ya lo vimos. El color blanco nos habla en el Apocalipsis de todo lo que se refiere a la divinidad, de todo lo que se le refiere a la resurrección, a ser vencedores. Vencedor, dispuesto a vencer. ¿Eso qué quiere decir? Nos habla de la resurrección, nos recuerda a Jesús vencedor. Y el mismo jinete lo encontraremos en Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11, cuando abre este Jesús como vencedor la historia, cuando sale como vencedor en su caballo blanco. Y después, como habla, cuando utiliza esa espada de doble filo como el verbo de Dios, en el capítulo 19, versículo 13. En los demás septenarios nos vamos a dar cuenta que hay un preludio que anuncia la victoria, que anuncia lo que debe venir. Y esto no es la excepción acá. Lo veremos también en los otros septenarios, en el Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 5 y en el capítulo 15, versículos 5 al 8. Es el preludio de la victoria final, el que empieza abriendo la historia, que es Jesús. Y además está dentro de la interpretación
cristológica de la tradición, durante mucho tiempo se ha hablado de esto. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que tampoco debemos pecar de ingenuidad. Muchos de los autores, el mismo Picasso, señala a este que parece ser muy bueno, que está vestido de blanco, que parece ser vencedor, como el anticristo. Y también es posible, porque nosotros vemos ángeles vestidos como si fueran vencedores y no nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar llevar por ellos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. No estoy de acuerdo con él, como los otros autores. Creo que mi visión de la vida y de la vida en Cristo es demasiado positiva, demasiado esperanzadora para dejarme llevar porque es el anticristo el que abre la historia y desvela la historia. Pero tampoco nosotros podemos dejarnos deslumbrar. Disciérnelo todo. Sé crítico en todo lo que miras, lees, porque hay tanta información ahora, hay demasiada información. Yo incluso he visto algunas cosas que no son verdad, pero parecen vestidas de verdad. Se presentan, se exponen de tal manera que nosotros decimos, vea, es verdad lo que dice ese señor. Y a la hora de la verdad, no lo es mentira. El segundo sello es el jinete de color rojo con el caballo de color de fuego. Y dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Salió un caballo color fuego. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿Qué es la espada? La espada, ¿qué representa en el mundo? Muerte, violencia. ¿Cuál es el significado de la espada? ¿Qué hace una espada sino matar? Y en nuestra vida tenemos que revisarnos. Porque dice Marcos en el capítulo 13, versículo 8, el capítulo escatológico del Evangelio de Marcos, que los hombres lucharán los unos contra los otros, entre familias lucharán. Y cuando vemos el día a día, es una lucha a muerte. No podemos respetar lo que el otro dice. No somos capaces de escuchar respetando. No, tenemos que matarnos. Tenemos que hacernos mal los unos a los otros. Y eso ya lo expresaba Marcos en el capítulo 13. Romanos, en el capítulo 13, versículo 4, también Pablo nos habla de la espada, pero de una manera distinta, increíble. Dice que la espada es para bien. Si tú te portas bien, pues no le tienes miedo a la espada, porque no te hará nada. Pero si te portas mal, te pasarán por la espada. Pero no es así, porque hasta él mismo morirá de manera injusta por la espada romana. La espada es de muerte y la utiliza Roma como muerte, como violencia, derrama sangre y además en contra de los inocentes. En Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 16, y en el capítulo 19, versículo 15, nos habla de Jesús como el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la única espada que realmente es victoriosa. La espada de doble filo. El tercer sello, el jinete negro y el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Vi salir un caballo negro y su jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salía de entre los cuatro vivientes. Se vende una ración de trigo por una moneda de plata y 3 raciones de cebada también por una moneda de plata. Pero no hagas daño ni al aceite ni al vino. Apocalipsis capítulo 6,
versículos 5 al 6. Es bien sabido que el derecho o el ejercicio del derecho se originó en Roma. Ellos eran especialistas en la ley, en ejercer la justicia. ¿Qué pasa en este momento que la balanza empieza a quebrarse, a no aplicar la justicia? Y por eso es el negro, la muerte, porque los pobres están amenazados de muerte, de hambre. La nueva balanza del jinete del caballo negro le condena al hambre. Con su jornal solo se puede comprar una ración de trigo. Y era solo para una persona. O 3 malas raciones de cebada que sirven para 3 personas, pero que no alcanzan en una familia numerosa. Parece que estuviéramos hablando del hoy. El denario era un día de trabajo y no alcanzaba. Un día de trabajo, antes se compraba un montón de trigo, al menos para alimentarnos toda la familia. Ahora solo alcanza para una persona. Quiere decir que entre todos tendrán que compartir un poco. Pero, ¿qué pasa con los alimentos más costosos? El aceite, el vino. Estos sí están por montones en el mercado, pero solo lo pueden comprar los ricos. Hace un tiempo veía unas fotografías que nos mostraban las despensas de diferentes familias del mundo. ¡Qué impresión! La de Canadá y la de Estados Unidos. Pues sacaron la despensa y llenaron completamente una habitación. Casi que no cabían ellos. Y además ellos también eran bien gorditos. Podemos pasar después a una familia del Ecuador o a una familia latinoamericana. Y entonces todo disminuye notablemente. Pero ¿qué decir de las familias en África? Lo que come una familia de África a la semana. Además, todo eso era lo que comen a la semana. Y en la India, lo que comen a la semana. Esta es la descripción del caballo negro. La capacidad que tienen los seres humanos de tener acceso a algo que les dé vida. La balanza se está desequilibrando. Y eso pasaba también en el tiempo de Roma y pasa hoy. Y por eso es una crítica social, política y religiosa adentro de la comunidad y afuera de la comunidad. ¿Estás pendiente de lo que está pasando en tu comunidad? ¿Sabes lo que le pasa a tus hermanos de comunidad? ¿Estás enterado de esto? ¿O simplemente tú compartes una vida religiosa? Porque es que los problemas son hoy y están latentes en el mundo. El cuarto sello, el amarillo, pero no es un amarillo vivo, no, es un amarillo verdoso. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Vi salir un caballo amarillo y su jinete se llamaba Muerte. Y los acompaña el que representa el reino de la muerte. Les han dado poder para matar la 1/4 de los habitantes del mundo con la espada y el hambre y la peste y las fieras. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. La muerte, que tiene la capacidad porque se le ha dado, no porque la tiene ella misma, no porque tiene ese poder, se le ha dado el poder de matar la 1/4 parte del mundo. Recordemos que es uno de los símbolos importantes que tratamos al principio. No es todo el mundo, es solo una 1/4 parte. Además, fijémonos en este texto que está el sumario
que les mencionaba antes, la diferencia del caballo blanco con estos otros tres. Aquí no se menciona, se empieza con la espada, el hambre y la peste y las fieras. O sea, está el segundo jinete, el caballo rojo con su jinete, el caballo negro con su jinete y el caballo amarillo, pero no está el blanco. Es la diferencia. Ahora quiero hablarles de algo. Cuando decimos es el jinete blanco, pensemos en algo que es importante. Tal vez tú has empezado esta historia vestido de blanco. Claro que sí. Desde el bautismo y estás vestido de blanco. La primera comunión y estás vestido de blanco. Te casas y estás vestido de blanco. O te ordenas y estás vestido de blanco. Has salido como vencedor para vencer. ¿Qué pasa? Porque después se va tinturando, se va tiñendo. Se tiñe de rojo, de violencia. Y luego se tiñe de muerte. O tal vez se tiñe de enfermedad, de injusticia. Eres tú el que va caminando por tu historia y va haciendo de tu historia no lo que el Dios quiere de ti, no lo que tu Padre desea para ti. Tú vas tinturándote de unos colores que no son. Tú vas llenando tu vida, cargando tu vida de una historia que no es la tuya, que no te pertenece. La violencia no es para ti. La injusticia, que es el caballo negro, la injusticia, la inconsciencia social no es para ti. Y la muerte no es para ti. No quiere el Señor que tengas fama de vivo, pero vivas como una persona muerta en tu interior. Por eso nos vamos tinturando. Cuenta Buda una historia. Gautama salió de su casa y encontró en su camino a un enfermo. Caminó un poco más y vio a una anciana. Caminó un poco más y vio a un moribundo. Y luego camina un poco más y finalmente ve a un muerto. Si vemos, es el desarrollo natural de la vida. Eso nos puede pasar, pero de manera natural, porque es una forma de existir que hemos escogido. Hemos decidido vivir como personas enfermas. Luego decidimos desarrollar la enfermedad hasta que morimos. Pero si vemos a Juan, si observamos a Juan, descubre que no tiene que ver con un desarrollo natural o con algo que hayamos escogido y que nosotros decidamos vivir. No es natural, sino que precisamente son los males de la violencia imperial de la historia. Del pecado natural de Buda, entonces hemos pasado a un pecado histórico y social. Es distinto. Lo que pasa, lo que sucede con los caballos es una violencia que se hace en contra de los inocentes. Y quise poner esta fotografía para que nosotros pensemos, meditemos. El quinto sello es el clamor de los inocentes. Ellos están debajo del altar, es bellísimo, y claman a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer venganza por nosotros? Y parece ser que es algo anticristiano, definitivamente anticristiano. ¿Cómo así? Pero es que Jesús lo que nos pedía es que no viviéramos pensando en la venganza, que amáramos a nuestros enemigos. Pero hay algo que debemos sentir de manera solidaria, que gritan, que claman justicia. Y esa justicia está clamando desde lo más profundo del dolor. ¿Quién está gritando? Los asesinados. Dice ahí, los que han muerto. Leamos este texto para que nosotros también nos sensibilicemos. Cuando abrió el quinto sello, vi con vida
debajo del altar a los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Gritaban con voz potente: Señor santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que esperaran todavía un poco hasta que se completase el número de sus hermanos que en el servicio de Cristo iban a ser asesinados como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Los vestidos de blanco, los que verdaderamente están vestidos de blanco por su testimonio, por la entrega de vida tal como el Cordero. En este momento histórico y tal vez ahora resulta cruel pedirle una serenidad insensible, decirles que no hablen, que no digan nada. En nombre de los asesinados tienen que alzar ante Dios la voz de su sangre y pedir una respuesta. El Apocalipsis hace suya la oración de la Biblia. Pensemos un poco en los salmos de imprecación. Ojalá pudiera tirar sus hijos contra las piedras, pero no lo hacen. Simplemente se lo dicen a Dios, claman con dolor. Este pueblo latinoamericano ha sufrido muchísimo. Ha sufrido tanto que son las madres de la Plaza de Mayo, son las madres de la Candelaria, las madres de los desaparecidos, de la violencia. Pienso que es tanto dolor en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, tanto dolor, ahora en Nicaragua. Incluso ellos se deben estar sintiendo como los mismos, los protagonistas del Apocalipsis. Ellos tienen que defender su fe, incluso con su vida. Tenemos que entender que el Apocalipsis no es un texto de piedad, es en medio de la cruenta persecución. No es algo que podamos decirles, mira, cálmate, no te preocupes, Dios estará contigo. Hay cosas tan dolorosas. Yo he vivido momentos tan difíciles en mi vida de pastoral que saben que me parece impresionante que los amigos de Job lo que fueron a hacer, simplemente fueron a acompañarlos, a estar en silencio con ellos. Yo recuerdo mucho un concierto que hicimos en un lugar en uno de los barrios de Medellín, donde se hizo una matanza de jóvenes impresionante. Y nos decían, no, pero ¿cómo van a subir? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo no ir? ¿Cómo no ir a acompañarlos? ¿Qué podíamos decirles? Es tan duro. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se le puede decir a una persona que ha perdido un hijo en esas circunstancias? Pero en realidad, el drama del Apocalipsis va desplegando las voces más duras de la historia. En Medellín tenemos un lugar muy bello. Se llama el Museo de la Memoria. Sereno, silencioso y profundamente doloroso para recordar esa historia de violencia y de dolor. Para recordar y no olvidar, porque la historia se debe recordar, porque no podemos vivir en cápsulas de cristal, como si nada nos pasara ni nos tocara. No, nosotros tenemos que ir a las periferias, tenemos que llegar ahí donde el dolor está tocando, donde las personas están sufriendo, y ahí nos cuentan sus historias. Y una de las cosas más increíbles es que solo contar la historia empieza a sanar a las personas.
Y no solamente al que está contando la historia, sino además al que reconoce el dolor del otro y se hace solidario. No podemos vivir como personas que tienen barreras, fronteras o abismos donde no se reconoce al otro como un sufriente, como víctima, y simplemente se le aísla por haber vivido una situación muy difícil. No, tú no puedes, como ser cristiano, olvidar a los que han vivido violencia, a los que han sufrido. En este fin de semana tuve un encuentro con una parejita y su mujer tiene muchos problemas. Es una persona con un dolor profundo, una herida profunda, una víctima de la violencia. ¿Qué tendría que hacer su esposo? Reconocer en ella el dolor, su herida y acompañarla para sanarla. No puede infringir más dolor y volverla a victimizar. No, nosotros debemos ser los que sacamos la bandera de la restauración. Somos el jinete blanco que hemos salido con corona y con flecha y con arco para vencer. Ahora hablemos del sexto sello, o mejor, no hablemos. Mejor dicho, no quiero hablar. El sexto sello está en las noticias. Por eso les he puesto esta imagen de Mafalda. Cuidado, irresponsables trabajando en el mundo. Está en el capítulo 6, versículos 12 al 17. Y se le ha hecho tanta promoción. Cuando el sol se oscurece, cuando la luna se tiñe de rojo, cuando todo es una destrucción cósmica. Se abre la posibilidad para que el hombre que tiene poder destruya este mundo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Porque hay algo, recordemos bien desde el principio. Quien tiene los hilos de la historia es Dios. Y los que se esconden son los poderosos, los que le han hecho daño al mundo. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Dios destruya el mundo? Cuando Él decida cómo se va a desarrollar, a desenvolver la historia. Después de este sexto sello, se supone que viene el séptimo, pero pasa algo, como si hubiera un interludio, algo que permitiera a la ópera descansar, respirar. Y aquí están dos textos que ya hemos hablado un poco. Uno, los 144,000 salvados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Y lo hemos hablado tanto que tal vez no hay necesidad de tratarlo en más profundidad. 144,000 es 12 por 12 por 1000. Los salvados será una muchedumbre, serán millones, serán montones de personas vestidos de blanco, porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero, ¿cuál es esa muchedumbre vestida de blanco? Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Los 144,000 salvados, y se hace toda una descripción maravillosa, como si fuera la inscripción para ser salvados. Los que se salvan de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, etcétera, etcétera. Pero después de esto, en el capítulo 7, versículo 9, empieza a decir: después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. ¿Recuerdan que yo les dije? No se queden en los 144,000 del versículo 8. No, den un paso adelante, vayan hasta el contexto y encontramos
a esta multitud que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de estolas blancas y con palmas en la mano, gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Le dan culto día y noche en su templo. Y el que se sienta en el trono habita entre ellos. Pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios secará las lágrimas de sus ojos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Yo a veces pienso que ya vamos en el capítulo 7. ¿Qué hemos encontrado que no nos hable de esperanza? Tal vez algunos textos. Y cuando hablamos de la destrucción cósmica, viene otra vez Dios. Su poder, su poderío está ahí. ¿Quién podrá resistir lo que va a hacer Dios con los malvados? Dice así la palabra: el cielo se retiró como un rollo que se enrolla y todas las montañas e islas se desplazaron de sus puestos. Los reyes del mundo, los nobles y los generales, los ricos y poderosos, los esclavos y los hombres libres se escondieron en grutas y cuevas de montes, y decían a los montes y peñascos: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la mirada de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día solemne de su ira, y ¿quién podrá resistir? ¿Quién podrá resistir cuando sea el Señor que actúe? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién vivirá cuando sean juzgados aquellos que se han ido en contra del inocente? El Señor enjugará nuestras lágrimas. Yo empiezo a pensar que ya vamos en el capítulo 7 y que no hemos podido encontrar algo que nos llene de desesperanza. Por el contrario, todo lo que hemos visto es la victoria del Cordero, es la victoria de nuestro Dios. Ahora empieza el drama. Vienen las trompetas, vienen los centenarios que después hablarán de la destrucción del mundo, de la violencia. No se te olvide, el que está por encima de eso es Dios. El que reina, el que tiene su trono, su asentamiento, su poder es Dios. Esto es el Apocalipsis. Este es el libro del Apocalipsis. Es la revelación de la historia y del poder de Dios sobre ellos. El 7º sello. Las 7 trompetas. Hay una cosa bellísima en la Biblia. Tal vez si lo lees detenidamente lo vas a encontrar en San Pablo también. Y es la manera como encadenan un tema con el siguiente. Los primeros 7 sellos hablaban de los caballos, de la destrucción cósmica, pero también está ese interludio de los 144,000 salvados, de los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y como si hiciéramos un pequeño silencio en la obra musical y vienen las 7 trompetas. ¿Sabes para qué es el silencio? Para recordar que Dios es vencedor en tu vida. Señor, hoy te damos gracias porque nos has enseñado
¿Quién dirige nuestra historia? Toda ella. No hay nada que se te escape. Ni una sola hoja de un árbol cae sin que tú lo decidas. Gracias, Señor. Incluso te daré gracias por los problemas de mi vida, por las angustias, por lo que yo considero que a veces se me sale de las manos, pero no es verdad. Todo está en tus manos. Y si en alguna oportunidad lloro, Señor, recordaré que quien seca mis lágrimas eres tú. Eres tú el que me habita, porque nos daremos cuenta en el capítulo 22 que tú eres presencia con mayúscula, que siempre estás, que disfrutas de nuestras alegrías tanto como compartes nuestros sufrimientos. Gracias por este momento hermoso en esta clase de Apocalipsis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre del Señor, con la cual hemos lavado y purificado nuestras vestiduras y lo seguiremos haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.